A quien hemos venido a escuchar, desde luego, es a Juan Antonio Durante en este periplo que está haciendo por España. Es la tercera ciudad que lleva aquí en Alicante y, bueno, comentaros que nos sorprendió mucho el éxito que tuvimos en ASPE de audiencia, gracias a unos programas de televisión a través de los cuales la gente ha respondido muy bien, ¿no? Y nos encontramos aquí en este marco espiritista por excelencia, siquiera por los congresos que llevamos. Aquí hemos recibido a Raúl Teixeira, entre otros, y bueno, en los congresos a cientos de espíritas. Es una alegría compartir otro momento espírita aquí con vosotros, con la gente de Benidorm, y por alguna razón que no sabemos, Benidorm tiene un gran compromiso espiritual y es por esto que estaremos aquí repetidas veces. Es verdad que Alicante sabemos que lo tiene a nivel histórico y volvemos a revivir esos tiempos por los que hay que trabajar, ¿no? Por aquí. Juan Antonio Durante, como orador vinculado al área del espiritualismo moderno, ha expuesto sus ideas y conocimientos en reiteradas oportunidades en todos los países de América del Sur, diversas ciudades de Estados Unidos de Norteamérica, en Puerto Rico, República Dominicana, en países de Europa y hasta en el Japón, totalizando más de 160 ciudades en unos 30 países que le invitaron para tal fin. Tradujo del portugués al español cerca de 40 libros del escritor y orador brasileño Divaldo Pereira Franco, referidos a los temas que domina y difunde, que son distribuidos en más de 20 países de habla hispana, habiendo cedido sus derechos de autor en favor de la obra asistencial de niños carentes que mantiene el citado escritor en Salvador, Bahía, en Brasil. Tuvo participación activa como ponente en diversos congresos internacionales a partir de los años 80, 1989. Fue fundador de varias instituciones espíritas de su país y del extranjero. Ha sido profesor del Instituto de Enseñanza Espírita de la Confederación Espírita Argentina, a quien representó en todos los eventos internacionales a que asistió, así como también fue miembro fundador de la Federación Espírita Juvenil en Argentina y del Consejo Espírita Internacional. Actualmente es vicepresidente de la Confederación Espírita Argentina. Sus facultades psíquicas, puestas al servicio del bien, le posibilitaron disminuir sufrimientos y probar la inmortalidad del alma, que sostiene desde la tribuna. De formación intelectual humanista, su desempeño laboral se concretó en importantes entidades bancarias de la capital argentina, justamente en el área de las relaciones humanas. En la actualidad se encuentra jubilado, lo cual le permite una dedicación de tiempo total a la divulgación de los temas que expone, con solvencia intelectual y fundamentación experimentada. Y sin nada más, le queremos dar paso para que realice una exposición acerca del tema que hemos escogido para hoy, que no es otro que un coloquio sobre la opinión que el espiritismo tiene sobre los temas de actualidad, lo cual quiere decir que enseguida de que haga una exposición vamos a dar paso para que ustedes puedan también realizar preguntas y comenzar así ese coloquio sobre aquellos temas actuales que más nos pueden preocupar y cuál es la perspectiva, el punto de vista del espiritismo acerca de ellos. Muchas gracias. Yo no sé hablar para sentado. No. Creo que me oyen. Sí. Eso es importante. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia y agradecemos a las autoridades de la institución. Si me oyen. Decíamos que agradecíamos también. Voy a morir electrocutado aquí, ¿eh? Bueno, morir en España ya es un placer. Doble, ¿eh? Uno debe ser para mí, otro para mi guía. Que agradecemos a las autoridades del Centro de Estudios Espírita de Benidorm, que tuvo la gentileza de invitarnos, así como la presencia del señor presidente de la Federación Espírita Española, que tiene una trayectoria de muchísimos años, prácticamente desde los primordios del movimiento espiritista aquí en España.
hablar de la actualidad, podríamos decir que debiéramos situarnos en un punto clave de esta actualidad. Porque desde el 11 de septiembre del año 2001, el mundo ya nunca más volverá a ser lo que fue. El caos en que nos vimos involucrados en el momento que sucedían los acontecimientos, o lo que vimos posteriormente, nos hizo penetrar en un estado anímico que yo creo que no se vivía ni aún en la época en que la Guerra Fría amenazaba a la humanidad toda frente al problema de energía nuclear. Viajar de por sí siempre nos crea un nerviosismo, pero a partir de esa fecha todos éramos sospechosos de todos, de lo que podría sucedernos mientras duraba el vuelo. Si por acaso la azafata caminaba un poco más ligero por el pasillo del avión, ya enseguida nos sobresaltábamos. ¿Qué estaría sucediendo? Y lo que no consiguieron las bombas, lo que no consiguieron los aviones, puesto que aquello que podía haberse evitado tal vez, no estamos aquí para juzgar, cundió el miedo, un miedo que hasta el día de hoy no ha terminado, un miedo que no sabemos cuándo tendrá su fin, porque la humanidad vive todavía la angustia del terror. A cada momento las noticias, que lógicamente malas, que son las únicas que venden, nos asustan, nos preocupan, nos amargan. No nos interesa saber cuál es la causa del terrorismo. Sí nos importa saber que estamos viviendo en un tremendo desequilibrio emocional, que hemos perdido, como decía Fulton Sheen, el notable sacerdote americano, la dirección de Dios, como si ya nada nos interesara, solamente buscar de sobrevivir a cualquier acontecimiento de los que a diario amenazan nuestra existencia. Es verdad que los últimos 30 años fuimos asombrados por la tecnología, los avances de la ciencia, pero no vimos que acompañara ese avance la situación moral. Las religiones tradicionales hicieron su aporte que no se modifica desde hace siglos y dejaron al hombre con una multitud de respuestas que no fueron entregadas. El cuestionamiento de la vida desde la cuna hasta la sepultura sigue siendo lo mismo. Todos aún temen la muerte. La muerte continúa siendo la mayor enemiga del hombre, porque desde el siglo nos viven enseñando que la muerte es el final de la vida. Para los que tienen un principio espiritual definido, tienen confianza en Dios y esperan que la vida siga su curso, porque ninguno queremos morir. Pero para aquellos que no tienen una idea definida, el materialismo, ese materialismo absurdo que pareciera que cada día adquiere mayor magnitud, sigue ganando conciencias. Y la ley del momento es gozar, disfrutar de la vida, vivir en el libertinaje, porque después de la muerte, ¿qué? La mayor parte de la gente sostiene que nadie vino del otro lado de la vida para decirnos que la vida continúa. Y esa intuición que tenían las civilizaciones más antiguas de la continuidad de la vida, que se encuentra en los sepulcros más famosos de los faraones, pensando en que ellos volverían a la tierra. Y lo que para las religiones fue una esperanza, el espiritismo demostró que era una realidad. ¿Y qué es el espiritismo?
Es la ciencia que estudia la naturaleza, el destino y el origen de los espíritus y su contacto con la materia. Esta parece una definición simple, pero es una profunda filosofía de vida que, además de ello, tiene su aspecto científico porque es una verdad comprobada por la experimentación y que tiene como consecuencia la moral de Cristo. Esa moral que todos debiéramos tener, por lo menos, en mente, aunque la lucha interior que todos tenemos para cumplirla es bastante dilatada y es bastante difícil de conseguir. Vivimos horas muy difíciles. Pareciera que cada día que pasa se aumenta el crimen, se aumenta la locura, el despropósito, no se respetan las leyes, los jueces dejan que desear en sus definiciones judiciales, los médicos están más proclives a trabajar en favor de la muerte por medio del aborto que de realizar el cumplimiento del juramento hipocrático que es el de salvar vidas. Y el hombre, en medio del confort que vive en el día de hoy, nunca estuvo tan aislado, tan taciturno, tan preocupado. Las distancias se han acortado de forma impresionante. El mundo resultó pequeño. La globalización, que sirvió de efecto negativo para los pueblos sometidos por las cuestiones económicas, ¿qué ha hecho? Beneficiar a las grandes empresas, mientras los pueblos, sobre todo de América, se mueren de hambre. No estamos censurando a nadie, estamos simplemente plasmando la realidad que nos toca vivir. Sabemos que por encima de todas estas cosas existe una ley que se llama de causa y efecto, de acción y reacción, y es una ley divina que sabemos tendrá que cumplirse de forma inexorable. Si no es hoy, será mañana. Si no será mañana, tenemos la eternidad para que ella se cumpla. Pero nadie huye a la ley divina. Y el espiritismo viene a recordarle al hombre desde hace 149 años que es inmortal y que puede probar su inmortalidad y que volverá a la tierra a través de la reencarnación tantas veces como sea necesario. El espiritismo tiene 5 postulados fundamentales. La creencia en Dios, no podía ser de otra manera. La creencia en el espíritu inmortal, esto nos hace espiritualistas como todas las religiones. La comprobación de la comunicabilidad de los espíritus, por eso se llama espiritismo, que fue un término creado por el filósofo francés a mitad del siglo XIX, Alain Kardec. La posibilidad, hoy comprobada por la ciencia, de la reencarnación y la pluralidad de los mundos habitados. Porque si no hubiese esa intuición de los mundos habitados, de la pluralidad de mundos habitados, la NASA no gastaría tantos millones y millones de dólares que servirían para matar el hambre, no solamente de nuestro planeta, sino de muchos planetas más. Pero eso son otras cuestiones. Decíamos que vivimos en un caos, porque pareciera que el mañana no tiene expectativa para nadie, como si ya no tuviéramos esperanzas. Y el espiritismo viene a traernos esperanza. Vivimos en una constante realidad, no estamos al margen de la realidad de la vida, pese a que nosotros tenemos ideas diferentes. Y esas ideas diferentes son las que nos hacen valorar la vida y vivir la esperanza de que la sociedad cambie. Porque
el objetivo principal del espiritismo es el cambio de nosotros mismos. Es decir, se reconoce el verdadero espiritista, dice Allan Kardec, por el esfuerzo que pone en mejorar sus imperfecciones morales. Si yo me mejoro moralmente, mi entorno familiar se beneficiará y proyectaré a la sociedad mi propia mejoría. Y naturalmente estaría haciendo un aporte para que la sociedad colectiva se mejore. Porque cuando un hombre cae, porque el hombre es la célula de la organización social, y si una célula se enloquece, el organismo se enferma. Cuando un hombre cae, la sociedad sufre. En 1857, el 18 de abril, fue presentado en Francia, en la librería más importante que existía en París, en la librería del señor Danton, que dictaba los libros de la flor y nata de la literatura de mitad del siglo XIX. Y apareció el libro de los espíritus, que sirvió para que los intelectuales de la época inmediatamente se asociaran a la idea renovadora de esa filosofía que traía una manera de vida diferente. Los 150 o casi 150 años que han transcurrido desde entonces no fueron modificados por ningún científico, por ningún filósofo, por ningún religioso. Porque lo que está escrito allí, en las 1018 preguntas y los libros que siguieron después, que son 5 libros básicos y 2 complementarios, permitieron que la humanidad, aquel que se interese, aquel que tenga ya el grado de evolución suficiente, comprenda que no tenemos que temer a la muerte, y mucho menos a la vida, sino debemos valorizar la vida y estar preparados para morir, porque hoy nos enseñan que desde que nacemos empezamos a morir, y cuando pensamos en el límite de la vida, en la muerte, y preguntamos ¿qué será de mi mañana?, los religiosos no saben decirnos, insondable misterio, salvo que tengamos un pasaporte especial que nos otorgan los religiosos para llegar a alcanzar el cielo que ellos proponen, que por otro lado es un cielo teológico, nunca un cielo de conciencia, porque el cielo de conciencia es el resultado de nuestra conducta moral, de nuestras actitudes, la compensación de aquello que hicimos en favor de los demás, que redunda en favor nuestro. El espiritismo no está al margen de todo este movimiento de tragedias que nos toca vivir, así como tampoco lo está en los avances tecnológicos ni científicos. Estamos con una actualidad permanente y tiene respuestas para todo, y no es una pedantería de nuestra parte decir que el espiritismo tiene una respuesta para todo. Podrá no gustarnos la respuesta, podrá no satisfacernos, pero nunca diremos eso es un misterio insondable que Dios no permite indagar. Y todavía hoy el hombre se pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Porque no han encontrado la respuesta. Y el espiritismo tiene una respuesta para cada una de estas circunstancias. Y aquí estamos para, en nombre del espiritismo, dar respuestas a vuestras indagatorias. Muchas gracias. Bien, ahora a continuación, pues esperamos la participación por parte de ustedes sobre esas preguntas, esas cuestiones que desean saber qué opina el espiritismo acerca de ellas. Aquella persona que quiera hacer una pregunta, por favor, levanta la mano y yo ordenadamente iré dando paso a las personas que estén interesadas en preguntar. Si todas a la vez no van a ser posible. Bien, pues voy a empezar yo a hacer una pregunta. Una
pregunta, que es un tema que estamos viendo en la actualidad, porque a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, últimamente nos está llegando, y creo que es interesante saber qué opina sobre esto el espiritismo. El exorcismo. ¿Qué opina el espiritismo del exorcismo? ¿Cómo se resuelve esta situación? ¿A qué punto de vista nos puede dar sobre ese tema tan amplio y que todavía se conoce poco y que asusta tanto a la gente? Allan Kardec, el codificador de la doctrina espiritista, en el libro de los Medium, capítulo 23, de las obsesiones, expone de forma clara y muy amplia el proceso de la obsesión, que en ese caso sería quien da lugar a que se lleve a cabo el exorcismo, que es parte de la liturgia de la Iglesia de Roma. Nosotros vamos a explicar desde el punto de vista espiritista cuál es la situación. En el capítulo 23, como decíamos, del libro de los Medios, Kardec define esos estados obsesivos, o sea, estados de alteración de la personalidad. Define en 3 grados este planteamiento de orden psíquico. Obsesión simple, pasaremos a explicar después. Obsesión, fascinación y subyugación. Obsesión simple son esos estados ciertamente alucinatorios, donde la persona pierde un poco el control de sí misma y vive las consecuencias de determinada influencia de carácter espiritual. Porque la obsesión es el resultado de un espíritu malo, enfermo o ignorante, que ejerce influencia sobre los hombres y mujeres que están en la tierra. La fascinación, que es el grado inmediato después de la obsesión simple, solamente a hacernos vivir un estado de fantasía casi permanente. Nos sentimos importantes o nos sentimos víctimas. Perdemos la noción de la realidad de nuestra condición de personas, de nuestra individualidad, y vamos modificando de manera demasiado notoria todas las características que nuestro entorno conoce. La fascinación sobre todo se produce en aquellos sensitivos que, no teniendo una orientación cómo llevar a cabo, cómo educar esa sensibilidad, consideran que ellos no precisan de conocimiento alguno, que tienen un ángel, un espíritu, un guía que directamente les dice lo que tienen que hacer. Y en el 3er grado, que es el más serio, está el de la subyugación, que sería el equivalente a la posesión. Nosotros queremos definir como subyugación, diferenciando lo que es la posesión, porque cuando se habla de posesión se piensa, se supone, se cree, que es que un espíritu se mete dentro de nosotros y actúa como tal, dominándonos. Los espíritus no entran en nosotros como se puede entrar en una casa. Ellos ejercen una influencia por una atracción de sintonía de onda, y al aproximarse a nosotros de forma tal, producen que absorbamos el fluido que ellos emanan, porque vivimos en un mar de ondas, de fluidos, sentimientos, y hacen de nuestra mente el dominio total, llevándonos al lugar que ellos quieren generalmente formar. Cuando un espíritu opera de esa manera, es porque hay un vínculo de enemistad. Es alguien en que en otras existencias hemos ejercido mala influencia con ellos, los hemos estafado, los hemos asesinado, nos hemos abusado de ellos.
El cuerpo murió, pero el alma no se consumió. Y como consecuencia de ello, ese espíritu que está impulsado por la venganza, el deseo de vengarse, un día nos identifica y comienza un asedio tenaz hasta llevarnos a lo que la ciencia moderna llama la locura, la pérdida del control total de nuestros actos y de nuestros pensamientos. Ahora bien, este sería las características de los 3 grados de obsesión, pero también tendríamos que especificar que existen otro grado de obsesión, que es justamente aquellos espíritus que son atraídos por nuestras debilidades. Nos explicamos. Si yo soy adicto a las drogas o a la bebida, atraemos, o al juego, a cualquiera de los vicios, atraemos espíritus afines a nosotros. Porque así como nosotros encontramos gente con la que nos sentimos cómodos, afines, también del otro lado de la vida hay espíritus que están en las mismas condiciones. Son atraídos por afinidad, por una especie de identificación. Porque es bueno aclarar, del otro lado de la vida seguimos siendo lo que fuimos en esta. La muerte no santifica a nadie. La muerte no cambia la falta de virtudes por virtudes inexistentes. Por lo tanto, si ellos continúan siendo de la otra vida exactamente como fueron en esta, si fueron viciosos de cualquier naturaleza, estarán buscando en quienes de nosotros tenemos la tendencia a los vicios, que ellos incitan de manera tal de que consigan por nuestro intermedio sentir las sensaciones que como no tienen cuerpo no pueden sentir. Nos explicamos más. Ustedes habrán visto la película Ghost. No sé, creo que se llamaba Ghost aquí. Bien. Hay una escena de un personaje que estaba constantemente en el metro. Ese personaje había conseguido dominar una serie de leyes de carácter espiritual, pero no podía manejar las leyes de la materia, y él se moría de deseos de fumar. ¿Recuerdan? Que él conseguía romper los vidrios, pero ¿cómo iba a fumar si no tenía las condiciones? En ese caso, él buscará a quien tiene el hábito de fumar para absorber las emanaciones del tabaco, cosa que sucede lo mismo con el alcohol, con el sexo y con cualquiera de los otros elementos que provocan un exceso, un vicio. ¿Qué actitud toma el espiritismo frente a esto? Porque muy bien, si yo estuviera en esa circunstancia y yo no conociera la doctrina espírita, me llevarían a una clínica, me harían una desintoxicación de alcohol, de tabaco o de drogas para tratar de recuperarme, sufriendo, como es lógico, un sufrimiento terrible, porque la organización física ya está habituada a ese tóxico que vamos ingiriendo. Como consecuencia de ello, pasado el tiempo, vuelve la persona a recaer. ¿Por qué? Porque apenas atacamos el efecto y no vamos a la causa. El día que la medicina comprenda, la medicina oficial comprenda de que existe un espíritu inmortal que sigue teniendo las mismas tendencias del otro lado de la vida que en esta vida, entonces atacar a la causa, es decir, atacar no es pelear contra el espíritu, sino utilizar los métodos que el espiritismo utiliza para hacer el proceso de desobsesión. ¿Y en qué consiste el método de la desobsesión? En lograr que a través de un sensitivo, de un medium, de un intérprete, ese espíritu pueda comunicarse, consigan comunicarse, que esa es obra de los espíritus superiores que manejan la situación. Y a través de lo que nosotros llamamos adoctrinamiento,
Se va hablando con el espíritu, haciéndole comprender el error en que se encuentra. No recriminamos jamás a los espíritus en esas condiciones. Tratamos con mucho amor y en el nombre de Cristo de auxiliarle, de ayudarle, para hacerle comprender que su postura está equivocada. Lo mismo hacemos con esa misma técnica, con aquel que está incidiendo en la mente de alguien con deseo de venganza. En consecuencia, hacemos una psicoterapia a través de las palabras, porque el espíritu necesita sentir la palabra del ser humano, las vibraciones que ella tiene, porque todos nosotros sabemos que cuando hablamos estamos emitiendo una vibración que puede ser somnífera, y yo que lo diga cuando veo que la gente se duerme en mis conferencias, ¿no? Entonces levanto inmediatamente la voz y la gente se despierta y yo ahí me siento más cómodo, ¿no? Por lo menos para que no pierdan el mensaje. En consecuencia, la situación se plantea en esos términos: adoctrinar al espíritu, pero también a la víctima, entre comillas, al paciente, entre comillas, le enseñamos que tiene que modificar su vida. Y la gente dice: pero yo no puedo dejar de beber, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de hacer sexo en exceso, no puedo dejar de jugar. Tiene que poder, tiene que tratar de poder, porque debe hacer un esfuerzo para que su conducta se mejore, porque en la medida en que él se esfuerce para superar estas dificultades, automáticamente el espíritu no podrá utilizarlo más y estará al margen de la realidad de la vida, para que uno y otro se rehabiliten y se siga viviendo. No, yo creo que, por mi parte, creo que está bastante aclarado. Es ver un poquito la opinión, ver la diferencia con lo que conocemos o hemos oído hablar sobre el tema de la posesión y del exorcismo, y de qué forma resuelve el espiritismo. No sé si a una persona, sí, por aquí tenemos una pregunta. Espera un momentito, yo te... Escuche todo el mundo. El demonio como tal lo presentan las sectas satánicas o la iglesia, ese demonio del mal, realmente no existe. Entonces, esa figura tan diabólica es simplemente un espíritu que no ha encontrado su camino. El demonio, el diablo, Satanás, son símbolos del mal, pero su realidad existencial no es concebible. Partamos de la base que la palabra demonio viene del griego, que quiere significar, en griego es daimon, quiere significar espíritu, fantasma. Para aquellos que manipulaban la ignorancia de los pueblos para mantener su posición, crearon la imagen del demonio justamente para poder imprimir con el miedo el predominio de los pueblos. Sócrates, el padre de la filosofía, está en los diálogos de Platón, que él hablaba con su daimon, hablaba con su espíritu guía, lo que nosotros llamamos espíritu guía o llamamos ángel de la guarda, alguien que consideramos superior a nosotros, pero en sí, como figura poderosa, no puede ser. Porque no podemos olvidarnos de algo que es muy importante. ¿Será que Dios no sabía, cuando hizo la creación, que ese era un elemento del mal? Dios es la perfección. Según lo que dice el apóstol San Juan, Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿cómo podría crear a alguien para simplemente, primero, disputarle el poder a Él, llevándonos al caos para adueñarse de nosotros? El verdadero demonio, en el sentido que la señora pregunta, está en nosotros mismos, en nuestras imperfecciones, en no querer cambiar nuestra conducta. Entonces nos ponemos en contacto, como dijimos al iniciar nuestra pregunta, la respuesta a la pregunta que nos hicieron. Nuestro pensamiento se vincula
por un poder de atracción con los seres afines. Si nosotros somos proclives, no ya solamente a los vicios que hemos hablado, porque hay vicios que no se consideran como tales y existen. El vicio de la lengua, que crea intrigas, que crea malestar, que difama, que miente. Ese es un peligro también. Esa es obra del mal, porque si nosotros tuviésemos conciencia del bien, de ninguna manera estaríamos injuriando a un hermano ni mintiendo. Por mucho daño que nos hiciera, ¿acaso el Cristo no nos enseñó que quien nos pega en una mejilla, le pongamos la otra? Entonces, tengan en cuenta que son imágenes creadas por los hombres. Jesús, cuando se refería a los espíritus inferiores de los que estamos hablando, decía espíritus inmundos. No les llamó demonio, no les llamó Satanás. Y él les decía, deja en paz. Es tan fantástica la escena que se desarrolla con el obseso de Gadara, poco importando la manera como él saca el problema de encima, pero se refiere a un joven que vivía bajo un proceso obsesivo de subyugación por espíritus perversos que lo tuvieron hasta encadenado porque era un loco furioso. Y también cuando baja del monte Tabor, un padre preocupado le dice, Señor, mi hijo cae en el fuego y arroja espuma por la boca. Y Jesús, con el poder que él tenía del amor y su autoridad moral, le dice, apártate, espíritu inmundo. Y el joven recobró su normalidad, lo cual que en ningún momento hace mención de Cristo, del demonio, que es una creación que hicieron los hombres para mantener el poder que ellos querían tener. Sí. ¿Por qué no le dices, oye, mira el hijo que alcance? Ya que buen mozo, ¿verdad? Pues quería preguntar también que a día de hoy, por ejemplo, la Iglesia, la teoría de la reencarnación, ¿cómo la vive o cómo la explica o si no la reconoce? Yo le puedo explicar el pensamiento del espiritismo, pero también puedo explicarle la razón por qué se extrajo de la doctrina cristiana de los primeros siglos la idea de la reencarnación que existía. Partamos de la premisa que cuando Jesús habla en el encuentro con Nicodemo, el doctor de la ley, que va a verlo de noche porque tenía el preconcepto, la persona importante en Israel, le dice, ¿qué debo hacer para poder entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo. Y él, como era un hombre inteligente, dice, quiere decir que un hombre viejo, ¿cómo puede volver a entrar en el vientre de su madre? Es decir, no tuvo inconveniente en comprender lo que Jesús le decía, nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, nacer de nuevo de agua y espíritu. Y entonces vamos a analizar lo que hoy la ciencia nos dice. Cuando el gameto masculino se une al gameto femenino, es una composición acuosa. Cuando nace la célula huevo, es una solución acuosa. El feto se desarrolla en agua. Nuestro organismo tiene de un 75 a un 80% de agua. ¿Mintió Jesús? No. Porque si no fuera de agua y de espíritu, estaríamos frente a un cadáver. Y cuando estamos frente al cadáver, porque el espíritu, pues el alma ya no está más. Por lo tanto, ahí Jesús se refiere a la vida sucesiva. Os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Pero para llegar al reino de los cielos se debe pagar hasta el último centavo de la deuda que tenemos con ¿quién? Con la justicia divina. Pero hay otro diálogo más importante también en los evangelios. Cuando
desciende Jesús del monte Tabor y hablando con los discípulos, luego de la transfiguración, cuando los discípulos asombrados ven que junto a Jesús está Moisés y el profeta Elías, y entonces preguntan: Señor, ¿no era que Elías tenía que venir primero? Y entonces Jesús le dice: sí, Elías tenía que venir primero, como dicen las Escrituras. Y él vino y no lo reconocieron, le hicieron sufrir todo lo que sufrirá el Hijo del Hombre. Y textualmente dice, en la parte final del versículo, y ellos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Ahora bien, Juan el Bautista había muerto hacía 400 años. ¿Cómo podría venir en Elías si no fuese a través de la reencarnación? Porque no tendría sentido. O no se murió cuando él era el profeta Elías, o venía por medio de la reencarnación. Lo que más importa es eso, de que lo dijeron los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Eso es demasiado claro para los que tenemos conciencia de la reencarnación. Por supuesto que cuando volvemos a lo de Nicodemo, muchos interpretaron que Jesús decía que se nacía de nuevo a través del bautismo, y no es así. Es como expusimos lo que la ciencia presenta hoy. Pero la reencarnación fue en el año 553 en el concilio de Constantinopla, cuando el emperador Justiniano, en un concilio que él había convocado, sacó la doctrina de la reencarnación del cristianismo a instancias de su esposa, que era la emperatriz Teodora, que había sido una prostituta, y todas sus compañeras decían que era bueno ser prostituta porque de esa manera podían llegar a ser emperatrices como ella. Y naturalmente, al verse al descubierto de esa manera, mandó matar a muchas de sus compañeras para que no hablaran. Entonces, ¿cómo iba a aceptar ella la reencarnación? Que hablaba de que al volver iba a tener que pagar sus crímenes. Entonces era más fácil ignorarlo, sacando la doctrina. De la misma forma, cuando en la Edad Media se quemaba el cuerpo de las llamadas brujas para matar las voces, incluso Juana de Arco sufrió las consecuencias de escuchar las voces y repetirlas, porque matando el cuerpo creía que mataban al espíritu que se comunicaba por ellos. Sin embargo, no es así. Por eso le digo que desde el año 553 en el concilio de Constantinopla, hasta allí estuvo la reencarnación incorporada al cristianismo. A partir de entonces fue extraído. A ver, Kevin, le dejas el micrófono a Maribí. Es que ya pasó la pregunta, igual no... No importa, haz la pregunta. ¿Puedo hablar? Es que como ha sido de un comentario anterior, no sé si será... No se preocupe. Pues me ha parecido escuchar como que cuando una persona es mala de por sí, no entra el espíritu malo en su cuerpo, ¿no? Sino que atrae, ¿no? O sea, que una persona cuando realmente tiene malas ideas o somos malos, ¿verdad?, lo atraemos, ¿no? Y tenemos otro espíritu malo que ha sido anteriormente en la otra vida, o que es malo en la otra vida. A ver, creo que no se ha entendido bien. Ya lo entendí. Nuestro pensamiento es como un imán que atrae en caridad aquello que emitimos. Por eso Jesús decía: orad y vigilad, porque cuando oramos nuestro pensamiento se eleva. Cuando oramos, no cuando rezamos. Rezamos, repetimos palabras, nuestro pensamiento anda por otro lado. Y si no, haga la experiencia esta noche. Rece 10 Padre Nuestros y va a ver que termina en el segundo ya pensando en otra cosa. Pues bien, cuando oramos necesitamos concentrarnos
en aquello que estamos emitiendo. Orando es hablar. Aunque usted no lo haga con la boca, está pensando en una oración. Señor, te agradezco el día que viví. Te agradezco los momentos de alegría que me tocaron vivir, que no me faltó la comida. Es decir, esto sería oración. Si yo oro con fervor, estaré protegido de la presencia de ese tipo de espíritu. Si yo digo, ¿hay alguna suegra? Primero quiero preguntar si hay alguna suegra aquí, ¿no? ¿Hay varias? Bueno, es una amiga, así que no lo puedo decir directamente. Sí, ojalá le venga un dolor de barriga a mi suegra por todo lo que me hizo hoy. Ahí estamos atrayendo pensamiento del mal, ¿no? Y cuando deseamos mal a alguien, automáticamente somos el punto de atracción de aquellos que no nos quieren mal, ni quieren mal a aquellos a quienes les dirigimos el pensamiento. Por lo tanto, el manejo de nuestro pensamiento es lo que nos hace más felices o más infelices. Debemos aprender a manejar nuestra mente, porque nuestra mente es una energía científicamente comprobada. Por lo tanto, el uso que hagamos de ella puede convertirse en una bomba o en un bálsamo, dependiendo de la dirección que le damos. No sé si le expliqué. Pero bueno, pero atraemos al espíritu malo de otra vida, eso es lo que yo... Sí, a un espíritu no siempre puede ser de otra vida, porque si nosotros no hemos hecho mal en otra vida, si no hemos perjudicado a nadie, no encontraremos a ese espíritu. Pero si estamos en la tierra es porque no hemos sido muy buenitos en otra vida. Ahí ya son otros 500 que tenemos que tener en cuenta. Yo pregunto sobre la esquizofrenia, ¿no? Cuando un ser humano siente voces y sin embargo con la medicina o con una medicina que le dan se va apagando, le quita esa medicina y sigue oyendo, porque lo hemos estado viendo hace poco una señora con esquizofrenia mató a todas sus compañeras, ¿no? Porque no tomaba medicación. Eso viene del espíritu, viene de la ciencia, viene de tu mente. No soy médico, no puedo entrar en detalles con relación a la esquizofrenia, porque no estoy autorizado para ello. Pero como espírita sé que el espíritu renace en la tierra con determinadas fallas, y una de esas es la esquizofrenia, que nos contacta con espíritus a quienes, lógicamente, hemos procedido mal o ellos procedieron mal con nosotros. La esquizofrenia es la denominación que los médicos dan a un tipo de demencia que no tiene control y no tiene cura tampoco. Ahora bien, el caso que usted nos explica, evidentemente es un caso muy particular, pero no todos los esquizofrénicos son asesinos. Son espíritus perturbados, son seres perturbados que no tienen muchas veces control de sus actos, sin que por eso tengan que llegar a convertirse en asesinos. Ahora sí puede ser que esta señora, influenciada por un espíritu perverso, la indujo a cometer el crimen, pero no porque ella, si estuviera en sus cabales, lo hubiera hecho, porque nadie de sangre fría y aún en horas de arrebato es capaz de matar, porque si no más. Ahí hay una intervención, como diría la señora, demoníaca, como le explicamos, pero que no es el demonio, sino espíritus maléficos que traen como consecuencia psicológica. Se ve la conducta del enfermo, que no es una conducta normal, pero ¿cómo se puede ver? Señora, usted no ve al viento, pero siente sus efectos. Usted no ve la energía eléctrica, pero con unos aparatos especiales nosotros sabemos que existe la energía eléctrica. El espíritu es, y lo dice Jesús, justamente como el viento, ¿no?
que sentimos su presencia y no lo vemos. El espíritu es igual. A mí me gustaría también, al hilo de esa pregunta, porque siempre te queda la duda, ¿verdad? ¿Puede darse casos de personas que tengan facultad mediúnica, que escuchen voces y estén mal diagnosticados y entonces le estén aplicando terapias como si fueran enfermos? En realidad, por eso dijimos que es un diagnóstico médico. En todos los casos, esa facultad mediúnica existe, pero es lo que nosotros denominamos una mediunidad atormentada, porque es alguien que está pagando viejas deudas con un sufrimiento muchas veces cruel, ¿no? Pero es un intermediario, es un medium. Medium quiere decir intermediario. Entonces, es un medium del mal, como otros buscamos de ser medios del bien. Allá. Si fuera tratado como debiera, podría ayudar en vez de hacer daño ese medio. La persona esquizofrénica. Ya estamos ante un proceso que nació con él. Solo que nosotros traemos del pasado, como imposición de la ley de causa y efecto, determinadas señales en nuestro cuerpo espiritual que nosotros llamamos perispíritu. El cáncer, la lepra, el péntigo, la esquizofrenia son enfermedades que sirven para depurar el alma. Yo soy enfermo de cáncer, tengo 23 cirugías en el cuerpo y gracias a eso estoy viviendo, porque yo tendría que haberme muerto en el año 87, cuando descubrió mi primer tumor. Pero mi fe en Dios, en los espíritus y en los médicos hacen que, aun cuando pareciera que voy a ser un colador, se imagina si no estuviera bien cocido, el agua que tomé me iba a salir por todas partes, ¿no? Pero yo estoy depurando mi alma, primero, de esa forma, porque soy uno de los pocos cancerosos a quienes no se le ha aplicado quimioterapia ni radioterapia. ¿Por qué? Porque tengo una foja de servicio en favor de mi prójimo. Yo hace más de 50 años que trabajo en favor del prójimo y no estoy queriendo hacer autobiografía, pero para que pueda ser útil. Y cuando llegó el momento en que yo tenía que partir, me dieron la posibilidad de seguir viviendo para que siguiera practicando el bien, como hasta el día de hoy. Entonces, nosotros nacemos con determinadas enfermedades que, dependiendo de nuestra conducta moral, ellas se desarrollan o no se llevan a cabo. Porque la ley de causa y efecto es justa, pero misericordiosa. El mal que hicimos ayer se disminuye, se paga o se anula con los bienes que hagamos hoy. Por eso, aunque más no fuera que por estipulación, sería bueno que practicáramos el bien y no respondiésemos al mal. Bueno, aclarar, preguntabas un poco si el esquizofrénico puede llegar a ser un buen medio, ¿no? Sí. Ocurre a menudo que la obsesión, la influencia perniciosa que ejerce un espíritu sobre un encarnado, puede tornarse en subyugación y de ahí la influencia del espíritu se hace patente, visible, como veamos, por ejemplo, en una película, la del exorcista, ¿no? Donde hay un dominio que sin duda es una manifestación muy ostensible. Pero eso no quiere decir que, curada la obsesión, exista mediunidad en esta persona. No quiere decir. De la misma manera que un medium puede estar mal influenciado y caer en una obsesión, pero no quiere decir que alguien que tiene esquizofrenia tenga que trabajar, por ejemplo, la mediunidad, o que tenga una influencia negativa de un espíritu que vaya a tenerla después positiva o en general.
Hay que tratar la obsesión y a partir de ahí, por ejemplo, en el centro espírita, ver si después continúa esa facultad, porque puede ser también que sí. ¿Más preguntas? ¿Se van animando? Sí. Sí, buenas tardes. Bueno. ¿Qué piensa, en cuanto a las terapias de regresión? Usted ha dicho que ha tenido que tiene un cáncer o que ha padecido un cáncer, y están hablando de las obsesiones, están hablando de las esquizofrenias, y bueno, quería saber la opinión en cuanto a las posibles terapias de regresión, hipnosis, y no solamente, por supuesto, de vidas anteriores. Gracias. Partamos de la base de que no es una tarea para realizar en el centro espírita alguno. No, perdón, con gente que ya esté muy especializada. Tienen que ser psicoterapeutas especializados en el tema. Porque usted dijo bien, terapia de regresión. Porque para curar los traumas que a veces no tienen su origen en esta vida y sí en vidas anteriores. Las fobias, por ejemplo, los miedos de cualquier naturaleza, son de origen anterior, de vidas anteriores. Nos parece importante porque de esa manera aligeran la carga emocional que se ha acumulado en el espíritu, determinados acontecimientos que marcaron profundamente a ese ser y que en una nueva reencarnación se proyecta y se transmite. Yo, por ejemplo, soy una persona que tengo fobia al agua, no cuando me baño, por supuesto, ¿no? Pero veo una piscina o viajo, antes viajaba en barco, y para mí era un suplicio viajar en barco porque yo tenía la sensación de que me iba a morir ahogado. Y tenía 5 años y mi madre nos mandaba a casa de una tía en el Uruguay, que hay que atravesar el río de la Plata, y se viajaba toda la noche en barco. Y la noche anterior, con 5 años desesperado, le decía, no me dejes ir porque me voy a morir. Era recordar aquello que yo había sufrido. Y con psiquiatras amigos, ya siendo una persona mayor, hicimos una regresión y tuve la oportunidad de verme ahogado, según la información que después se fue ampliando, en el lago de Ginebra, en Suiza. Y es justificativo el hecho de esa fobia que yo tenía. La terapia no la quise hacer, porque preferí que se hicieran otro tipo de experiencias. Total, yo con no ir a la piscina se soluciona el problema. Y cuando me baño trato que no me dé mucho en la cabeza, porque entonces me da angustia. Sí. No, es que como dijo, utilizó un tiempo verbal, había, sí. Le iba a preguntar, la pregunta era, perdón, le iba a cortar sí. para preguntar, quiere decir que ha superado la fobia, entonces, al agua o no. No, le explico por qué, cómo se dio la circunstancia. Estábamos en un seminario con algunos médicos espíritas, psiquiatras, que iban a realizar tareas de experiencia. Como ellos eran brasileños, hablaban portugués, tenían dificultad para que el público les entendiera. Y me pidieron que yo hiciera de intérprete. Cuando estábamos ordenando las cosas para ello, me dicen, ¿tú tienes alguna fobia, Juan? Yo dije, no tengo ninguna. Y después pensé, sí, tengo fobia del agua. Entonces, vamos a hacer una regresión. Empezamos la regresión y tuvo que interrumpirse porque una señora que estaba en la sala, un poco desequilibrada, empezó a los gritos
Y digo, ¿qué es esto? Entonces, o me estoy ahogando o no, algo está pasando, ¿no? Porque automáticamente entré a la reacción, porque era una regresión no por hipnosis, sino con un método de un psiquiatra de Estados Unidos, de California, es el doctor Netherton, que el psicoterapeuta escucha lo que usted está hablando y dígale, bueno, a ver cuáles son las causas por las cuales tiene. Entonces yo fui a... Y cuando llegué a hablarlo del agua, empecé a sentir la angustia. Vamos a suponer que hubiese seguido el proceso, llegado el momento, él, vamos a decir, me ahogo, suponiendo que yo dijera ahí, me ahogo, automáticamente él dice, repita, y eso influye en la angustia hasta que descarga del inconsciente profundo la emoción acumulada en el momento del ahogo u otra cuestión que le provocó el trauma. Pero como mi trauma no era tan de riesgo, porque después como consecuencia del cáncer ya no pude ir nunca más a la playa, entonces no fue importante en mi caso, pero lo doy como ejemplo para que vea que conozco el tema. ¿Le contesté? Sí, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Diálogos profundos, porque la rebeldía es una cuestión temperamental, es una cuestión de hacerle comprender al ser que con su rebeldía no llegará a ningún lado. Ahora, ¿cómo utilizamos las palabras y qué palabras utilizamos? Ese es otro asunto más serio. Por este lado solamente hubo 2 pedidos de palabras. Sí, hay alguna... Y eso que hay mucha más gente, ¿eh? Aprovechen y pregunten porque por el mismo precio. Bueno, mientras tanto voy yo a cambiar de tercio y voy a hacer otra pregunta de un tema también de la actualidad. Muy bien. Yo la pregunta que realizo es ¿qué opinión tiene el espiritismo o qué es lo que piensa, qué es lo que sucede con aquel espíritu que iba a encarnar en un nuevo cuerpo y este no llega a nacer porque por medio hay una práctica abortiva? ¿Qué sucede con ese espíritu que no nace? Debiéramos comenzar por decir que el espiritismo considera el aborto como un crimen y que no debe practicarlo. No debe practicarse. Las instituciones religiosas condenan al aborto, pero no explican por qué lo condenan. Sostienen que es un crimen, pero si dijeran que es un alma que está reencarnando, que viene a vivir experiencias en esta vida que puedan llevarle a evolucionar,
tendrían que cambiar su doctrina y por lo tanto no lo explican. Nosotros sabemos positivamente que el espíritu encuentra en la tierra lo que es en realidad. La tierra es un gran hospital para almas enfermas o una gran escuela para almas ignorantes. Si el espíritu evolucionase en el mundo espiritual, no tendría necesidad de reencarnar y sufrir, como tiene que sufrir, todas las experiencias de la organización física, porque el espíritu, cuando está encarnado, sufre grandes limitaciones, ya sean psíquicas o ya sean orgánicas. Cuando el espíritu sufre el desplazamiento brusco a causa del aborto, pueden suceder dos cosas que ambas son graves. Primero, sufrir un impacto que no estaba preparado para él, porque el espíritu es consciente. Hoy todo el mundo sabe, y los obstetras le piden a la embarazada que acaricie su vientre, que hable mentalmente con su hijo, es decir, que es una vida inteligente que está ahí, en el seno materno. Entonces, estaba preparado para nacer, así como se registra también el rechazo, aún durante el embarazo. En consecuencia, es desplazado, es arrojado. Le quitaron la posibilidad de vivir. Si no era un espíritu demasiado rebelde, puede tornarse rebelde, o puede también aceptar las circunstancias. Si es un espíritu rebelde, pasa a ser un espíritu obsesor, un espíritu enemigo de la madre, y trae como consecuencias finales generalmente el suicidio. Yo tuve una hermana que a poco de casada, mi cuñado la obligó a hacer 2 abortos, ¿no? Porque no estaban en condiciones, porque esto, porque el otro. Siempre se busca justificar lo injustificable. Nadie acepta que el aborto es un crimen, pero yo puedo decirles que en los muchos años de vida espiritista que tengo, no encontré una sola mujer que haya abortado que no sienta una frustración. Es una situación que jamás superan, aunque no lo sepan. Y tengo la posibilidad psíquica de saber cuándo la mujer abortó. Pero eso es otra cosa. Entonces, el espíritu rebelde, al verse despojado de la posibilidad de seguir viviendo, puede tomar una actitud de venganza, se aferra a las entrañas maternas, provoca con su gesto la hemorragia y la madre puede morir. Pero yo estaba contando el caso de mi hermana. Mi hermana, digamos, a los 40 años intentó el suicidio, después de una gran alteración que había tenido de carácter psicológico. Yo sabía cuál era el problema. ¿No? Ella no era espírita, ni en aquel entonces ni lo fue después, pero sabía de los conocimientos que uno tiene. 20 años después, y a pesar de que durante esos 20 años yo luché para que ella lograra superar ese trance, y se suicidó. Y por rara coincidencia de la vida, yo que llevaba 35 años predicando contra el aborto y contra el suicidio, fue el que tuvo que descubrirla, que ella se había suicidado. ¿Se imaginan que es una herida que hasta el día de hoy me duele? Pero bueno, la vida continúa. Y ese espíritu la llevó a la muerte para vengarse, ya que no le habían dejado la oportunidad de vivir. Entonces, para el espíritu es una situación tremenda. Cualquiera de nosotros que nos pisan en el metro o en el autobús, nos volvemos furiosos, con ganas de matarnos, aquel que nos atropelló, porque salió sin pedirnos permiso. Y entonces cuando se da vuelta y nos dice perdón, decimos, no es nada. Y un instante antes hubiéramos querido matarte, pero porque
nosotros tenemos amor propio, tenemos orgullo y lógicamente no nos pidieron permiso. Ahora ustedes imagínense de alguien que es despojado de la vida, del derecho de vivir. ¿En qué estado de perturbación se encuentra? Porque tenía proyectos de vida, tenía ilusiones, y eso está todo frustrado. Y generalmente la mujer, si no es en esta vida, en la próxima, vendrá con impotencia, vendrá con infertilidad, y vendrá con un cáncer de matriz, justamente para que aprenda a valorar la vida y que aprenda a tener un hijo. ¿Y ese bebé que ha muerto tiene otra posibilidad de volverse a reencarnar? Sí, señora. Solo que la programación tal vez sea diferente, no por la misma madre, porque ya habría una situación muy difícil entre ellos. Pero la misericordia de Dios es tan grande que, como bien dijo Jesús, mi Padre no quiere que ninguna de mis ovejas se pierda. En consecuencia, extenderán las manos, otras manos amigas tendrán que cumplir con darle la posibilidad de la vida. Y aquella madre que no supo cumplir con su compromiso, en la próxima existencia tal vez se vea obligada, dentro de su infertilidad, a adoptar un niño que era aquel que rechazó y amarlo como si fuera de la carne propia. Pero bueno, ha comentado lo de los abortos programados. Y cuando un aborto espontáneo, ya la situación es diferente, porque el espíritu está preparado para esa circunstancia. Es decir, él tiene que vivir la experiencia del contacto con la carne de la madre hasta determinado momento, y ya es auxiliado por espíritus superiores que lo cuidan. Lo mismo que el aborto terapéutico, que para salvar la vida de la madre se extingue la vida del feto, pero ya el espíritu está preparado para eso. No es como esto, que es de buenas a primeras de quitar la vida. ¿Está claro, señora? Bueno, pues quería comentar también que es una realidad, y la vemos, que los recursos de la tierra son limitados, que no pueden, las familias no podemos tener todos los niños que quisiéramos, ¿no? O sea que hay que tener un control de la natalidad. Y por supuesto se habla de una explosión demográfica en el tercer mundo, ¿no? De muchos niños más de los que se pueden alimentar. Entonces, ¿cómo contempla la doctrina espírita el control de la natalidad? Por lo menos en la zona europea, que es donde más se controla. La doctrina espírita es universal, pero los espíritus también son universales. Si fuéramos menos egoístas, no se morirían los niños de hambre como se mueren en América, o en África, o en Oriente. Si las multinacionales dejasen un 1% de sus ganancias en favor de los niños que se mueren de hambre, si la industria bélica dejase de realizar experiencias con aparatos multimillonarios, no habría necesidad de hacer control de la natalidad, porque el control de la natalidad lo hace la divinidad, castigando, como vimos recién, con la infertilidad a aquella mujer que, inducida o no, practicó el aborto. Ahora bien, nosotros pensamos, ¿cómo voy a tener un hijo más si no tengo con qué alimentarle? La gente de América sufre hambre. Los niños mueren de hambre en una ciudad, en una sociedad mundial tan rica como la que vivimos. Por eso decimos que si fuésemos menos egoístas,
miraríamos un poco a esos escenarios dramáticos donde el hambre, la orfandad, la muerte es una constante. Pero también tenemos que pensar en lo siguiente: los egoístas de hoy, mañana la ley les impondrá, para despertar su conciencia, el nacimiento en esos lugares tan hostiles, tan difíciles, para que sientan en la carne propia lo que es el hambre. Porque es muy fácil hablar de Dios, del amor, de la paz, en el confort que tenemos cada uno de nosotros en nuestro hogar. Pero para aquellos que no tienen posibilidades más que de sacar de los cubos de residuos lo que otros tiran y alimentarse con eso, tiene que ser muy humillante y muy desgraciado. ¿Y todo por qué? Por las desigualdades socioeconómicas que se viven en la actualidad. Pero un día eso cambiará, cuando el hombre sea menos egoísta y sea más hermano del hombre, no como ahora, que el hombre es el lobo de los que se come a los hombres. No sé si hay alguna pregunta más por aquí. ¿Sí? Pero los días más no te escuchan. Siempre que se ha hablado sobre el aborto, he escuchado que esa madre, ¿no?, cuando le arrebata la vida, ese espíritu, se vuelve obsesor, ¿no?, obsesa a esa madre por haberse arrebatado. No cabe la posibilidad, pregunto yo, de que ese espíritu perdone a esa madre por lo que ha hecho, quizás en su ignorancia, quizás no lo sé, y vuelva a encarnar a través de ella. Todo obedece a la programación divina. Si logra perdonar, la ley le permitirá volver a reencontrarse con esa madre. Hay muchos factores, no solamente los exteriores como los que estamos analizando, hay factores de incompatibilidad espiritual, enemigos de otras vidas, porque Jesús dijo: solo por el amor será salvo el hombre. Entonces unen a dos enemigos, espíritu reencarnante y madre, para que por la ley del amor se sublimice la situación que hay entre ellos. Si el espíritu logra comprender en un rapto de locura, en un momento de insensatez o de vergüenza, porque a veces para tapar la vergüenza se comete un crimen, si hay un entendimiento entre ambos, puede volver. Ahora, no es difícil, pero tampoco es fácil, porque si dábamos el ejemplo de en el autobús o en el metro, alguien nos atropella y estamos a punto de matarle porque el instinto nos lleva a eso, y bastó con que nos diga: perdóneme. No es nada. Ahora, siempre les enseñamos a las señoras que vienen a vernos sobre el respecto del aborto, ¿no?, que nunca dicen que han cometido abortos. Nosotros vemos el problema y hablamos de ello. Comience por pedir perdón. Pero ¿cómo pedir perdón si yo lo maté? Usted no se preocupe cómo. Haga de cuenta que tuvo un hijo que murió. Háblele. Dígale cómo está arrepentida, cómo le gustaría amarlo, y comience a realizar la práctica del bien con cualquier niño que encuentre en la calle, lleno de mocos y sucio. Acarícielo, cómprele un pan si necesita, y cuando sienta que está haciendo una obra de bien, le dice: hijo mío, esto lo hago en tu nombre. Y el amor que ella ponga en esos actos de bien disminuirá
la distancia que hay entre el ser que fue víctima del aborto y el abortista. Sí, también. Bueno, Juan Antonio, los años se nos unen de tantos momentos vividos, y pensando un poco en lo que tú te distancias tantos kilómetros para venir aquí, en tantos lugares del mundo. Yo tengo una inquietud que siempre me preocupa, he estado muchos años dentro de la doctrina, y me pongo a pensar rápidamente, como nos dice la revista Espírita, que en Brasil hay 44 millones de espíritas kardecianos. Y yo me pregunto, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estamos fallando? Cuando, por ejemplo, un día como hoy, que tú te has desplazado tan lejos, somos tan pocos, y cruzando la acera de enfrente hay innumerables de personas que van y vienen, que a lo mejor hubieran venido a escuchar tu palabra. ¿En qué fallamos? Bueno, Antonio, tú sabes que lo que te digo es un poco picante porque somos culpables. Yo digo que a veces los espíritas nos hemos puesto un poco dentro de las catacumbas, nos salimos a difundir de cualquier forma, como hacía Kardec en 1886, que él iba por los pueblos. ¿Qué hacemos los espíritas? Porque no es porque nuestra doctrina se difunda más y sea una doctrina grande, es por las necesidades que tiene el hombre de esclarecerle la vida, aquellos que sufren, aquellos que no saben qué pasa en este mundo, la injusticia y todo aquello que sabemos que está dentro de las leyes de causa y efecto, pero ¿qué hacemos los espíritas? A mí una vez me decían, sí, porque el vagabundo está pagando lo que no supo hacer en otra vida, pero ¿qué hago yo para que no haya vagabundos? Esa es la otra. Larga la pregunta, sé que lo vas a hacer bien, y creo que necesitamos espíritas que llevamos años un poco, un latigazo, porque estamos un poco dormidos. Yo sufro mucho el haber visto hoy una sala tan hermosa, saber quién eres tú y que seamos tan pocos. Algo está fallando en los espíritas. Primero, antes de responder, quiero aclararles que tuve la feliz sorpresa de encontrar este matrimonio amigo que conozco hace más de 40 años. Cuando éramos jóvenes, porque un día yo fui joven también, ¿no? Cuando éramos jóvenes participábamos en las actividades juveniles del movimiento espiritista de la Argentina. Ellos vivían a 400 kilómetros, pero no era distancia. Hoy 12.000 kilómetros se viaja tan rápidamente que ya no hay problema. Y verlos aquí fue entrar en el túnel del tiempo. Surgieron las imágenes de manera inevitable y valió la pena haber vivido tantos años al servicio de una causa de amor como es la que nosotros profesamos. ¿Qué importa la ausencia de otras personas? Están los que están en condiciones de recibir el mensaje. El espiritismo no es para las masas, porque crea compromiso moral, de rectificación de la conducta. Cuando la gente se empieza a interiorizar, dice, no me interesa, porque es más fácil el tarot, que puede recibir informaciones mentirosas, pero que halagan nuestro ego. Es más fácil seguir otras tendencias, porque nos facilitan la imaginación. Pero el espiritismo nos pone frente a nuestra conciencia, y ello no es fácil. ¿Por qué? Muy simple. Porque ninguno de nosotros queremos saber la verdad, pese a que Jesús dijo, buscad la verdad y ella os hará libres. Entonces preferimos cerrar los ojos para no tener que cambiar, porque los placeres que nos da el cuerpo, por muy fugaces que sean, aún gravitan mucho sobre nosotros. Y es una doctrina de renovación.
se comienza por una información, pero paulatinamente se va viviendo una modificación insignificante, íntima, sin ser percibida por nadie, pero que nos favorece enormemente. En cuanto nuestra obligación es explicar el espiritismo no se impone, se expone. La mejor prédica es la del ejemplo. Decía hoy, recordando a mi madre, que desde el pequeño me educó como buena gallega que era, ¿no?, diciéndome: hijo, procede siempre bien, porque nunca sabrás quién la vida te pondrá por delante. Imagínense si yo hubiese tenido una conducta irreverente contra ellos, que no los veo, debe ser más de 10 años, calculo, ¿no? Y hoy vengo y los encuentro aquí. ¿Con qué cara nos miraría? Y vengo a traer un mensaje de paz, de amor, de conocimiento, y ellos estarían pensando: qué hipócrita, todo lo que nos hizo, y ahora se sube ahí a la tribuna a hablar. Por eso digo, la prédica del ejemplo, de la vivencia de la doctrina espírita, no es una falla. Tal vez algún día vamos a conseguir que la gente nos respete. Para que sepas, cuando nosotros fundamos el Consejo Espírita Internacional en el año 1992 en Madrid, aquí en España, había 9 países con movimiento espiritista organizado. Hoy, en la última reunión que tuvimos en Asunción de Paraguay, con la presencia de nuestro querido amigo, eran más de 30 países representados. Hasta Rusia está solicitando pasar a formar parte del Consejo Espírita Internacional. La ONU, en el año 2000, solicitó al espiritismo, junto con lo que consideran otras religiones, aunque la nuestra no es una religión, fuimos invitados a poder expresar nuestro mensaje de paz, porque habían llegado a la conclusión de que los gobernantes no consiguieron la paz, y por lo tanto se invitó a los religiosos a Nueva York para dar su mensaje de paz, y entre ellos estaba el espiritismo. Había 700 y tantas religiones representadas de más de 2000 personas, y el espiritismo dejó ahí, en el eco de la importancia que tiene la ONU, su mensaje de paz. Es lo único que podemos hacer, y darle tiempo al tiempo. Pero ten en cuenta que casi 150 años de surgido el espiritismo, ¿cuánto avanzó? El cristianismo necesitó más de 3 siglos para ser aceptado, y políticamente lo consideran la religión oficial. Hoy nosotros estamos un poco en las catacumbas, pero como los primitivos cristianos, también sufrimos el oprobio. No morimos en la boca de las fieras, morimos en el sarcasmo de aquellos que no saben lo que es el espiritismo, y se burlan, y se ríen, y dicen: qué absurdo. ¿Puedo disponer de un minutito más para contar una anécdota? Yo toda mi vida trabajé en bancos, y en oportunidad en que tenía la responsabilidad de las relaciones humanas como gerente del banco, me llama el gerente general y me dice: Durante, ¿usted es espiritista? Yo le dije: sí, señor. Y él me mira y me dice: pero Durante, usted un hombre culto. Entonces yo le pregunté: doctor, ¿usted qué sabe del espiritismo? Nada, nada. Doctor, usted un hombre culto.
¿Cómo se atrevía a decir semejante cosa? Entonces digo, ¿usted qué prefería, que yo fuera comunista? No, era plena época de la subversión en la Argentina, ¿no? Entonces digo, dígame, doctor, ¿usted tiene algo que reprochar a mi conducta? No, para nada. Digo, quiero que sepa que si yo tengo esta conducta, se la debo al espiritismo. ¿Algo más, doctor? Dijo, no, está bien. Y me voy. Cuando voy a abrir la puerta del despacho, le doy vuelta y digo, doctor, ¿a qué vino esta pregunta? Tú ya escuchaste la historia. ¿A qué vino esta pregunta? Y él me dijo, las secretarias, en el despacho de ellas, estaban leyendo una revista, un libro, Anuario Espírita, donde hay una fotografía suya, un reportaje que le hacen y un artículo escrito por usted. Ahora yo les pregunto, señores, si yo le hubiera dicho que no era espiritista, qué papelón hacía, ¿verdad? Qué bueno es no tener el hábito de mentir, porque la conducta espírita también se demuestra en esas circunstancias. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, como estamos ya al borde de las 9, yo quería, para ir terminando, primeramente ceder la palabra a Salvador Martín, que se ha acercado hoy también hasta aquí a estar con nosotros, y después quería hacerles un comentario más. Gracias. Bueno, ha sido una tarde realmente interesante, fructífera, y se han tratado muchos temas, como es el de la regresión. La primera regresión, nota interesante, que se ha hecho en la historia, estudiado por los mismos psicólogos e historiadores de este tema, se hizo en el primer Congreso Espírita Mundial en Barcelona en el 1888. Es verdad que como terapia ayuda muchísimo y bueno, confiamos que algún día sea bien utilizada por profesionales que concilien la espiritualidad con la ciencia. Se ha tratado también la defensa de la vida. El espiritismo tiene un gran compromiso en defensa de la vida, contra del aborto, de la eutanasia, del suicidio. Y me gustaría contar una historia que a mí me caló mucho la primera vez que la leí, que es que Kardec recibe un día un paquete, lo abre y se encuentra un libro acompañado de una carta. En la carta se contaba una historia, la de alguien que una noche estaba completamente decidido al suicidio. Iba caminando, dirigiéndose hacia un puente, cuando se encuentra un libro entre basuras. Le llama la atención el título, el libro de los espíritus, y no puede evitar abrirlo, cuando le sale en el apartado suerte reservada a los suicidas. Esa noche, antes de siquiera volver a pensar en el suicidio, leyó el libro y contaba él, leí el libro y soy editor y aquí le entrego el libro en letras de oro, porque tiene mucho valor, porque cuando menos vale una vida, la mía. La idea del suicidio desapareció completamente, no solo de él, sino del primer español que estaba decidido a suicidarse, el primer espírita, podríamos decir, español, que estaba en Marsella a punto de suicidio por circunstancias de la vida, cuando ve en un escaparate que se acaba de recibir el libro de los espíritus. Tras su lectura también se le quitó la idea del suicidio, y así a muchísimas personas, porque en verdad el espiritismo es el consolador prometido por Jesús, y realmente estaremos fracasando de alguna manera los espíritas, que podemos hacer mucho, pero ni Jesús ha fracasado, aunque 2000 años después no todos seamos cristianos, ni el espiritismo va a fracasar nunca, porque la verdad vence siempre. Y bueno, nosotros desde la Federación Espírita Española os ofrecemos nuestro concurso en la medida de nuestras posibilidades. Aquí tenéis un centro que os abre las puertas al conocimiento, porque el espiritismo es conocimiento, no es mediunidad. El espiritismo es más que nada ciencia y filosofía, y entre todos construiremos un mundo mejor, que al final es de lo que se trata, pero comenzando por nuestros corazones, ¿no?
Muchas gracias, Salvador. Y ahora, para terminar, quería apenas 2 notas que apuntar. Para aquellas personas que estén interesadas en conocer algo más sobre esta doctrina filosófica de consecuencias morales, quería informarles que hay un centro en Benidorm que está a punto de recibir ya el número, la legalización, efectivamente. Hace 7 meses están presentados los papeles y estamos esperando nada más que nos llegue la legalización para poder empezar a hacer más cosas. De todas formas, he hecho unos cartelitos donde viene una información, un teléfono de contacto, y por detrás pues he puesto también un poquito las bases, digamos, de la asociación, para que de una forma abierta puedan ustedes entender a qué se va a dedicar, qué es lo que va a hacer esta asociación. Otra de las cositas que quería apuntarles es, si quieren ustedes dejarnos una dirección, un teléfono, pues ahora no lo pueden hacer, y de esa manera podemos estar en contacto, y cada vez que se organice una reunión, cada vez que nos llegue alguna revista de las que nos mandan de la Federación Espírita, algún libro nuevo que se edite, cualquier tipo de información, nosotros la podemos hacer llegar vía correo o correo electrónico, y de esa manera es más sencillo y lo reciben en casa. También saben que nosotros tenemos un contacto muy directo con la librería francesa aquí en Benidorm, y allí también pueden encontrar todo esto. Nos dejan poner los cartelitos allí, gracias a esto sé que muchos de ustedes pues también reciben la revista y también se informan de estas reuniones. Y por último, quería agradecer a todos ustedes su presencia, y en especial quería agradecer a un grupo que es el Centro La Luz del Camino, Centro Espírita La Luz del Camino, que viene de Orihuela, y que gracias a la tenacidad de José Aniorte Alcaraz, que lleva más de 50 años recopilando material y editando libros que de forma gratuita ofrece a todo el mundo, lleva ya alrededor de 1 millón de libros editados. Tenemos una muestra de algunos de ellos allá al fondo, y que de forma gratuita pueden ustedes llevarse. Por mi parte, nada más, agradecer a todos su presencia, a Juan Antonio Durante, a Salvador Martín de la Federación Espírita Española, y como no, a todos ustedes, hasta siempre, y muchas gracias por su asistencia.